Bienvenidas a este día número 2 del reto para cerrar ciclos. Ustedes recuerdan que el día de ayer habíamos hablado dentro de la meditación que les decía que identificaran cuál era ese registro, ese recuerdo que se había hecho presente. El día de hoy vamos a trabajar sobre ese recuerdo. Por eso, bienvenidos al día número 2 de este reto de cierre de ciclos. Respiremos juntos. Hoy vamos a entrar en un territorio muy íntimo y a la vez muy poderoso. Es el territorio de lo emocional. Poco nos adentramos en él, pero es fundamental para poder cerrar ciclos. Ayer habíamos hablado acerca de la ley del fin, donde hablábamos de que lo que no se honra se repite. Y no porque el universo quiera castigarte, sino porque si no lo cierras, sigue buscando un lugar para que tú lo resuelvas. Hoy vamos a mirar esa parte interna con la que muchas veces nos hemos querido conectar, pero que no podemos porque nos da un poco de susto. Y esa emoción que quedó atrapada en ese ciclo es la que a veces evitamos. Por eso esa emoción, aunque tú digas, ya superé eso, todavía hace ruido por dentro. Esa emoción que te jala hacia atrás, como si no te dejara avanzar. Hoy quiero que te regales este momento para sentir tu cuerpo y que tengas muy presente la tarea del día de ayer para observar dónde está esa carga emocional y qué genera ese ciclo que yo no he cerrado. Porque una emoción no resuelta siempre se manifiesta en el cuerpo. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer saber. Yo sé que han tenido preguntas por hacer, pero si tienen, la pueden escribir en el chat y se va a resolver en su debido momento, cuando ya terminemos todo este proceso. Este momento que quiero que te regales para observar esa carga emocional, porque cuando una emoción no se resuelve, siempre se manifiesta en el cuerpo. ¿Dónde encontramos esas emociones? Muchas de esas emociones las encontramos en el pecho, las encontramos en la garganta, aparecen en el estómago o en la espalda. La espalda se carga muchísimo de esas emociones. La cabeza, wow, eso es increíble. Todas esas emociones que se guardan en nuestra cabeza, en el corazón. Ese corazón palpita diferente cuando piensas en lo que viviste. Por eso hoy vamos a reconocer algo que pocos no quieren mirar, o sea, que pocos quieren mirar y que muchos no quieren mirar. Esa emoción, esa huella que en este momento aparece, no es debilidad. Eso sí les voy a decir para que tengan en cuenta, eh, solamente quedó congelada en el tiempo y una parte de ti sigue esperando que regreses a ese momento, que la escuches y que la liberas. Y por eso quiero que arranquemos el día de hoy diciendo algo muy simple, pero muy de verdad, muy verdadero. Una emoción no resuelta es un ancla. Alguna vez les había hablado de las anclas emocionales como objetos, como por ejemplo un ancla emocional puede ser este cristal que yo en algún momento de mi vida pude haber adquirido
para que me recordara una situación que había pasado en mi vida. Eso es un ancla emocional donde yo grabo esa información y cada que yo lo vea, la voy a recordar. Pero esta ancla emocional de la que yo les voy a hablar es como si fuera algo enquistado en ti que no quieres ver, que no quieres recordar y que además de eso muchas veces ni siquiera sabes cómo soltar. Por eso hoy venimos en este día a cerrar o a soltar esas anclas, no desde la fuerza, no desde el miedo, no desde esa pelea con lo que pasó, no, sin juzgar. Hoy venimos simplemente a soltar desde ese lugar diferente, desde la conciencia, donde la conciencia aparece con tu propia verdad. Durante toda nuestra vida hemos estado experimentando emociones. Las primeras emociones que aprendemos a vivir son las emociones de mamá, porque cuando mamá emocionalmente estaba alterada, y digo alterada para bien o para mal, porque aunque una alegría eh, es una emoción positiva, muchas veces la alegría puede liberar exceso de oxitocina y eso sea la forma en que el que está por nacer grabe la información. Hoy vamos a entrar a esas emociones, a ese territorio donde la tristeza se acumuló, donde la culpa está todavía por dentro rumiando, donde el miedo no te deja mover, la ansiedad cuando menos piensa aparece, cuando vamos a hablar acerca de la nostalgia, porque hay ciclos que duelen no por lo malo que pasó, sino por lo bonito que ya no está. Eso es la nostalgia, una de las emociones que incluso se pudiera decir que es una emoción camuflada que nos da una información diferente cuando la vamos a activar. Hoy vamos a hablar de esa nostalgia también, porque cuando queda anclada, supuestamente es un ancla tranquila, pero es un ancla que incluso te obliga a ir hacia atrás, porque la nostalgia te dice, lo anterior fue mejor, era mejor que te hubieras quedado donde estabas. Bueno, vamos a permitir que eso que está retenido se mueva. Este día es para ti, este día es para tu alma, para liberar esas anclas emocionales que quedaron pegados a ese ciclo que ya terminó. Así que bienvenidos, bienvenidas al día número 2. Este día es un día muy especial. Vamos a iniciar hablando de qué es realmente un ancla emocional. Un ancla emocional es una emoción que quedó atrapada en ti y esta emoción, después de un ciclo que termina, es el culmen de ese ciclo. Es decir, tenía tanta rabia que lo único que podía hacer era terminar con eso. La rabia que dio fin a ese ciclo puede que aún te esté acompañando y cada que pienses en esa persona o en ese ciclo que cerraste, la historia vuelve a repetirse en tu mente. Aunque la historia ya se cerró afuera, por dentro tu cuerpo sigue actuando como si todavía estuviera ahí. Es como si una parte de ti se hubiera quedado congelada en el recuerdo. Un ejemplo muy sencillo de esto, ya no estás con esa persona, pero sigues revisando las fotos, sigues revisando sus fotos. Ya no trabajas en ese lugar, pero sigues soñando que estás allí. O ya pasó mucho tiempo
y cada vez que piensas en eso, sientes un nudo en el pecho. Eso significa que hay un pedazo emocional que no se integró y no se procesó o no se liberó correctamente. ¿Por qué se llama ancla emocional? Pues porque vamos a visualizar un barco, ¿sí? Tu vida es un barco, pero cuando ese barco tiene un ancla, el barco no avanza. Por eso, el barco quiere avanzar, pero no avanza. Hay algo abajo que lo está sosteniendo, que lo está agarrando. Cuando tú dices, ya quiero avanzar, pero hay una emoción que te detiene. Quiero que seas muy consciente de esa emoción que te generó eso que viviste ayer mientras estábamos en la meditación. Emociones ancla. Te lo explico muy fácil. Existen varias emociones ancla, en especial de las 6 emociones que más vamos a trabajar aquí. La que más quiero que tengas en conciencia es la nostalgia, pero la primera de ellas es la tristeza. La tristeza es como un pegamento fuerte, como dicen, un pegamento industrial que te deja pegado a algo que ya terminó. Por eso sigues sintiendo que todavía hay algo allí, aunque no es cierto. Tristeza. La culpa. La culpa es esa emoción que te amarra como si fuera una guaya, un cable grueso que te ala hacia atrás. La culpa es lo que te permite o lo que te hace volver atrás de lo que ya pasó. La culpa te dice, fallaste, no hiciste lo suficiente, lo arruinaste. Y cuando crees que fallaste, no te permites avanzar porque te quedas ahí, te quedas pegado mentalmente a algo que ya pasó. Si recuerdan, ayer hablábamos de la mente y toda esta información está anclada a esa mente subconsciente. Otra de las emociones que más anclan, que no dejan cerrar ciclos, es el miedo y la ansiedad. Estas dos emociones no te atan al pasado, no, te encadenan al futuro. ¿Cómo así? El miedo te dice, ¿y si me va mal? Y la ansiedad te dice, ¿y si no lo puedo lograr? Te atan, te atan al futuro, te encadenan a ese futuro. Si tú has estado muy consciente de este narrador de cuentos, ayer hablábamos acerca del narrador, ese narrador de cuentos con el que muchas veces nos encontramos, esa vocecita interna que nos dice cómo son las cosas en el futuro, qué puede suceder en el futuro, ese que nos dice no eres capaz, no eres suficiente, no eres merecedor. Eso que te dice internamente cuando tú tienes una idea y te bajan de esa idea, esa vocecita muchas veces es miedo o es ansiedad. Pero esas anclas también se pueden soltar. La rabia es otra ancla que está muy aferrada a esa memoria que no te deja liberar. La rabia es como una pelea interna con algo que ya no existe. Si ya sientes que ya pasó y aún tienes rabia, todavía estás pegada a esa situación y tal vez peleas con una persona que ya no está, con una conversación que nunca ocurrió, una respuesta que nunca te dieron.
La rabia, la rabia mantiene vivo un conflicto que ya caducó. ¿Cuántas veces has vivido con rabia? Otra de las anclas emocionales que vamos a ver y que estamos viendo, y esta es la explicación para que durante la meditación identifiques qué tipo de ancla emocional tienes. La vergüenza. La vergüenza te hace sentir pequeño, te hace sentir que no vales, te hace sentir inferior. Esta ancla te frena desde la identidad, desde ese juzgamiento, no desde la emoción, sino desde esa identidad de no poder expresar y salir como debes de salir. Y la nostalgia, que es la más engañosa de todas. ¿Y por qué la más engañosa? Porque es la, la que, la que nos parece más bonita, parece amor, parece recuerdo puro, parece sensibilidad, pero en realidad les digo algo, es una forma suave y dulce de seguir atado al pasado. La nostalgia te dice, ese tiempo era más lindo, antes era más feliz, ojalá pudiera volver. Todo era más fácil antes. Y tú, sin darte cuenta, empiezas a idealizar el pasado. ¿Cuál es el problema de esto? Cuando tú idealizas el pasado, te desconectas del presente, te cierras la puerta al futuro y quedas atrapado entre lo que fue y lo que ya no volverá. De hecho, es una de las emociones más constantes que aparecen en consulta cuando las personas sienten que lo de antes era más bonito y se quedan atados en ese lugar. La nostalgia es un ancla que no parece ancla, pero es tan difícil soltarla porque te amarra suavecito. Por eso, si tu emoción, si tu ancla emocional es la nostalgia, por favor, quiero que la pongas de presente en esto que vamos a hacer. Un ancla emocional es una emoción que quedó viva dentro de ti y aunque el ciclo ya murió afuera, digamos ya terminaste tu proceso afuera, la emoción sigue activa. Y la emoción sigue activa y no ha cerrado el ciclo. Tú no avanzas, no creces, no cierras y no renaces, que ese es el propósito de que tú puedas estar aquí. ¿Cómo y de qué manera una emoción atrapada, sí? ¿Cómo una emoción atrapada hace de tu vida una ilusión? Resulta que las emociones se generan. Quiero que observen esta imagen. Ya la están observando desde ahí. Quiero que me digan si ya la están observando. Esta imagen es la imagen de nuestro cerebro. Cuando las personas nos hablan acerca de la mente, siempre llevamos nuestra imagen a la cabeza. Nuestro cerebro está formado por tres partes que han evolucionado a través del tiempo hasta lo que hoy tenemos como conciencia, mente o lo que usted le quiera llamar.
El primer cerebro es el cerebro reptil. Este cerebro reptil es el cerebro con el que nosotros, a medida que íbamos evolucionando, íbamos superviviendo. Este cerebro reptil es el que nos permite a nosotros huir o pelear. Para poder huir o pelear, tiene que existir algo que en el cerebro reptil, internamente en el cerebro, se activa sin necesidad de ir directamente al neocórtex o al razonamiento o al cerebro límbico, que es donde se guardan las emociones. La amígdala cerebral, cuando el cerebro reptil se activa, la amígdala cerebral toma el control del cerebro humano y le hace hacer cosas que normalmente en la vida cotidiana harías, como por ejemplo saltar, correr y hacer otras cosas que en tu vida normal, tranquila, no podías hacer. Allí es donde aparece el cerebro reptil. Pero de esto que yo les estoy hablando, de esto que yo les estoy hablando, de las anclas emocionales, se guardan en el cerebro límbico. El cerebro límbico guarda impresiones y esas impresiones son emocionales. Cada que tú tienes una emoción fuerte, esa emoción te activa tu cerebro límbico y crea barreras que no te dejan avanzar a eso que tú sabes que hay más adelante, pero que no sabes cómo pasar la página. Por eso estamos en este reto de cierre de ciclos. Si tú ya sabes que tenemos tres cerebros y que en el cerebro límbico, donde se almacenan las emociones como impresiones mentales, allí es donde tú vas a encontrar la emoción que te va a ayudar a cerrar ese ciclo que encontramos el día de ayer. Luego viene el tercer cerebro. Ese tercer cerebro es el neocórtex o la corteza prefrontal, que es donde se razona. En esta zona de la cabeza, en la zona frontal, allí es donde razonamos. Dolor de cabeza en la zona frontal. Estás pensando demasiado. Le estás buscando información, le estás dando razón, estás dando orden a esos pensamientos, buscándole un racionamiento, o sea, buscándole una lógica razonable a un pensamiento que se creó como emoción, pero que tú sientes que es un pensamiento. Allí en el neocórtex no están las emociones, allí está el razonamiento. ¿Qué nos dice el razonamiento? El razonamiento nos dice que si hay por qué llorar, lo más feo es que tendría que llorar. Pero cuando la persona se conecta con el llanto de otro, no se está activando el neocórtex, se está activando los registros emocionales que se encontraban en el sistema límbico. Quiero que me digan si esto hasta este momento se ha entendido bien. Quiero que me lo escriban en el chat para yo saber si esto que se ha dicho se ha entendido bien. Hasta ahora sí se ha dicho. Sí, muy bien. Gracias. Janet, muy bien, muchas gracias. Ok, ya sabemos nuestro cerebro, cómo está diseñado. Tenemos un cerebro reptil,
donde se procesa la supervivencia, donde aparece el mecanismo de defensa-huida. Tenemos el cerebro límbico, donde se guardan las impresiones mentales, se guarda la mirada fea de mamá cuando lo miraba a uno porque no le había gustado algo que había hecho. Teníamos la impresión de ver a papá castigando a un hermano, tenemos la impresión de el primer rompimiento que tuvimos cuando estábamos enamorándonos, tenemos la impresión de cuando nos dijeron que estábamos feos, que estábamos gordos, que estábamos no sé qué. Tenemos en ese cerebro límbico todas las emociones, impresiones que aún todavía nos atan a ese pasado emocional donde el proceso se cerró, ya ha pasado mucho tiempo, e incluso la persona que nos generó esa situación ya no está, pero nuestra mente lo recrea a través de la emoción. Y eso es cuando una emoción permite que el ciclo siga activo, cuando esa emoción queda activa, el cuerpo cree que el ciclo sigue pasando. El cuerpo no entiende de fechas, les digo, no entiende de fechas, no entiende de meses, no entiende de que, eso fue hace 3 años, no. El cuerpo entiende solamente una cosa, si lo estoy sintiendo es porque todavía está pasando. Eso quiere decir que la situación ya terminó afuera, pero adentro sigue abierta. Por eso sigues pensando en esa persona, sigues soñando, sigues pensando en lo que pasó, sigues recordando, sigues con nostalgia, sigues sintiendo culpa o miedo, sigues repitiendo patrones y el ciclo emocional sigue vivo. ¿Qué papel cumple todo esto en la vida del ser humano? Si la emoción atrapada sigue allí, la mente entiende, la emoción manda. La mente dice, no, pero es que yo ya cerré. Pero la emoción te hace revivir y ahí es donde tú dices, realmente no es cerrada. La mente te dice, eso ya pasó, déjalo. Pero la emoción dice, todavía duele, todavía me hace falta. ¿Y tú qué me estás enseñando? La emoción que te enseña. Si dentro de nuestro cuerpo funciona esto, intervienen sistema nervioso que está alerta o está enganchado a esa emoción. Sigue respondiendo como si la situación todavía existiera. El campo energético queda abierto como una puerta que no se cerró bien. La mente queda en un bucle donde hay pensamientos repetitivos, recuerdos y nostalgia. La emoción queda vibrando como una señal que dice, esto no está resuelto, esto todavía está vivo, todavía está activo. Cuando estos cuatro siguen activos, el ciclo aún se sostiene. Cuando tú reconoces la emoción de tristeza, culpa, nostalgia, miedo, rabia, si no lo reconoces, no se libera. Mira, Carl Gustav Jung decía que lo que no conoces, lo que no se hace visible, no se puede sanar. Aquí no se trata de olvidar, ¿sí? Aquí se trata es de poner cada cosa en su lugar. Y como cada cosa en su lugar debe de cumplir su ciclo, un ciclo no queda abierto por lo que pasó, queda abierto por lo que sentiste y no pudiste procesar. Aquí es donde aparece la nostalgia. ¿Y por qué les hablo yo de la nostalgia? Porque muchas veces la nostalgia nos ata de una manera tan amorosa que no hemos soltado todavía ese ciclo, aunque ya no lo hayamos vivido.
es como un enamoramiento que todavía sentimos. Hay que soltarlo. Una emoción atrapada le dice al cuerpo que el ciclo sigue vivo. La mente puede soltar, pero el cuerpo no suelta si tú no lo ayudas. Por eso el cierre de un ciclo real ocurre cuando reconoces, despegas y haces un acto simbólico. Para eso es la meditación. Cuando tú y tu energía entienden de que ya pueden avanzar. ¿Y cómo pueden avanzar? Simplemente integrando esto en ti, permitiendo que tu mente pueda crear esa realidad y recuerda, mente, yo soy tu reina. Bueno, yo soy tu rey. Tú me obedeces. Listo. Y como sé que mi mente crea mi realidad, yo hoy elijo hacerlo diferente. ¿Recuerdan ese mantra? Sí. Ojalá lo hayan estado practicando, porque de esta manera tú entiendes que tu mente crea tu realidad, pero tú creas la realidad que tu mente te está mostrando. Y como ya sabemos que mi alma, o sea, yo alma, elijo, yo alma, elijo que sea diferente, yo alma, elijo que sea diferente y mi mente empieza a cambiar. Por eso, yo soy tu reina, tú me obedeces y como sé que mi mente crea mi realidad, hoy elijo hacerlo diferente. Quiero que busques un espacio, un lugar cómodo. No te vayas a acostar, por favor. Quiero que mantengas la postura de tu espalda recta, de tu cabeza muy derechita y empiezas a respirar. Inhalas, exhalas. Inhalas de nuevo, busca ese espacio, tu lugar. Lentamente vas a ir cerrando tus ojos. Inhalas profundo, exhalas. Inhalas por la nariz, exhalas por la boca. Quiero que busques tu comodidad. Inhala suave, exhala sin prisa, permitiendo que tu cuerpo se acomode en este instante. En este momento vas a llevar tu atención al corazón. Inhalas y exhalas. Vas a sentir los latidos del corazón. Inhalas por la nariz, retienes, retienes un poco más y exhalas lentamente. Retienes el aire, inhalas completamente y exhalas con toda tu atención en tu pecho. Siente ese espacio sagrado donde aparecen las emociones que no se han dicho, allí donde nos han enseñado que está la inspiración, pero que también está la tristeza. Siente tu corazón, su ritmo, su peso, siente cómo palpita.
y pregúntate en silencio, sin forzar nada, ¿qué emoción eres? Inhala y exhala. Y exhala, inhala y exhala. Permite que aparezca. Tal vez sea tristeza, tal vez sea culpa, el miedo, la rabia o quizá sea la nostalgia. Y sigue inhalando y sigue exhalando. Espalda bien derechita. Si aparece la nostalgia, mírala con mucha ternura. La nostalgia no es enemiga, es el alma diciendo, hubo algo valioso allí, pero recuerda, es solo un eco, es una fotografía emocional de un tiempo que ya se fue, como si estuvieras viendo una foto, pero una foto. No es tu presente, no es tu hoy, no es tu camino actual. Quiero que visualices esa emoción, la que sea, que la visualices como un ancla. Es un ancla que pesa, es un ancla que está ahí. Y ahí en tu mente, ahí, y en este momento te quiero decir, te quiero preguntar para que lo contestes. ¿Quieres eliminarla? ¿Quieres sacarla de ti? Quiero que me digas mentalmente sí o no. Si respondiste que sí, vas a repetir mentalmente esto que yo voy a decir. Todos aquellos programas, pensamientos e historias que yo elegí programar, tener y almacenar en mí, ser en mi conciencia, en mi mente, y que me estén produciendo esta emoción y que no me están permitiendo expandirme y estar feliz. Y todo lo que yo he creado, lo quiero y lo elijo destruir, descrear y eliminar de mi mente. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos y más allá. Si tienes miedo a no tener dinero, vamos a eliminar y repites todas aquellas creencias, todos los puntos de vista, todas las programaciones, los votos, todos los juicios que yo he hecho, donde he determinado que el dinero llega con dificultad, donde he determinado que no tengo suficiente dinero, que no tengo suficiente para mí disfrute, los descreo, ya sean de esta vida o de cualquier otra vida.
de esta dimensión o donde yo haya vivido en otra dimensión. Todas mis creencias acerca del dinero las descreo y las destruyo. Acertado, equivocado, bueno y malo, pod y poc, todos los cienes, cortos, chicos, pobad, bases, creencias y más allá. Y quiero que te hagas esta pregunta. Universo, ¿qué más es posible? Pregúntate a ti, universo, ¿qué más es posible? Y ahora te pregunto, ¿eliges liberar las barreras que te impiden cerrar ese ciclo que estás viviendo? Y quiero que me respondas mentalmente. Liberar barreras, liberamos todas las barreras que yo he determinado crear en mi existencia para que esta emoción y para que lo que me está evitando esta emoción no llegue a mi vida en este momento. Las bajo, las libero, las destruyo de todos aquellos pensamientos y creencias que estén generando todas las barreras que he puesto para no tener una vida feliz y tranquila en este momento. Las destruyo y las libero, acertado, equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los cienes, cortos, chicos, bases, creaciones y más allá. Desde ahí, en este momento, quiero que veas a tu mente y que le digas, mente, yo soy tu reina, tú me obedeces. Y como sé que mi mente crea la realidad, yo hoy elijo algo diferente. Y quiero que te liberes de esa carga y que sientas que esa carga se suelta de ti. Visualiza cómo esa carga se va de ti. Inhalas y exhalas. Inhalas y exhalas. Inhalas y exhalas. Y mientras inhalas y exhalas, quiero que seas muy consciente de tu cuerpo. Empiezas de nuevo a tener conciencia de tu cuerpo, de tus pies, tus pantorrillas, tus rodillas, tu cadera, tu cintura, tu espalda, tu columna vertebral. Quiero que sientas tus hombros, brazos, antebrazos y manos. Siente tu cuello y siente tu garganta, tu cara, tu cuero cabelludo. Inhalas por la nariz, exhalas por la boca. Inhalas de nuevo, exhalas y lentamente vas a ir abriendo tus ojos. Y cuando abras tus ojos, quiero que me escribas en el chat, ya. Dime cómo te sientes en este momento. Igual o diferente. Si tienes alguna pregunta, me la puedes hacer en el chat. Si tienes alguna pregunta del reto, la puedes hacer en el grupo o si no, me lo puedes hacer por el interno. Recuerda que nuestra mente subconsciente nos envía mucha información
Sí, en la meditación llegaron muchos pensamientos y es algo muy normal, por eso hay que volver al centro, inhalando y exhalando, inhalando y exhalando. Durante la meditación van a aparecer los distractores, van a aparecer los que no quieren que mejoremos, los pensamientos, las emociones, todas esas situaciones que hay pendientes por hacer. Todo eso aparece cuando aparezcan, vuelves de nuevo a tu centro, a tu centro. En los sueños también se nos van a manifestar ese tipo de situaciones y como les he dicho, si hay sueños que para ustedes sean relevantes y me los quieran hacer saber, con mucho gusto la interpretación se les va a responder. Quiero desearles una feliz noche y el reto del día de hoy, el reto del día de hoy, es que ustedes puedan eh, hacer el ejercicio frente a lo que sucedió en la meditación. Y quiero que contestes estas preguntas que les voy a poner en el grupo para que tengan más claridad frente a lo que van a hacer o lo que están haciendo en este momento. Las preguntas para contestar son: ¿qué emoción apareció hoy? Dale un nombre, reconocerla, qué te ha hecho sentir esa emoción, ¿sí? ¿Qué agradeces de ella? ¿Que ya no necesitas? Y simplemente cuando tú reconoces esa emoción, la emoción se va. Por eso, toda emoción que tú reconozcas en tu vida, que la veas, la reconozcas, le digas, ya te vi, gracias por enseñarme lo que estoy sanando. Muchísimas gracias, bendiciones para todas. Espero que el día de hoy, que es el segundo día, y durante estos otros días más, que nos quedan 5 días exactamente, vamos a ir avanzando y afianzando en estos conocimientos de soltar los ciclos. La idea es que tú seas libre, que cierres esos ciclos para que puedas iniciar nuevos y que esos nuevos ciclos vengan cargados de toda la energía bonita que tú estás deseando para tu vida. Salud, dinero, amor y todo lo que hay más adelante para ti. Bendiciones para todas y nos estaremos viendo el día de mañana en el día número 3 de este reto para cerrar ciclos, aprender a cerrarlos como se debe. Si hay alguna otra pregunta, muchísimas gracias y nos estaremos viendo. Muy bien, muchísimas gracias.